Buenas, un saludo a todos los que están viendo este video. Mi nombre es Diego Alejandro Hernández Arias. Actualmente me encuentro en el Seminario Mayor de Pereira. En este corto instante quiero compartir con ustedes el Evangelio de San Marcos, viéndolo desde un modo vocacional. Este Evangelio me llama mucho la atención porque al principio nos cuenta sobre cómo Jesús llama a sus discípulos. Jesús llama a sus discípulos escogiéndolos dentro de una multitud donde los llama por su nombre. Algo que a nosotros mismos también nos pasa, que Jesús nos llama a que le sirvamos, pero Él no tiene distinción alguna. Él nos escoge sin importar nuestros conocimientos o nuestras capacidades. A veces son muchas, otras veces son pocas, pero de Él se vale para que nosotros podamos seguir y llevar a cabo la misión que Él tiene con nosotros. Jesús, cuando nos llama, Él nos prepara, Él nos da como esos cimientos, esas bases con las cuales nosotros vamos a crecer espiritualmente y necesariamente intelectual, para que podamos llevar a cabo ese mensaje, para que podamos transmitir nuestros conocimientos hacia las demás personas. El llamado a la vocación no es necesariamente hacia la orden sacerdotal o hacia grupos religiosos, también se vive dentro de nuestro estilo laical, donde lo más importante de la vocación es podernos entregar del todo, de lleno, a la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos entregamos de lleno, en completo, a la voluntad de Dios, Dios nos manda a ser misioneros suyos. ¿Y qué necesitamos para ser misioneros de Dios? Dar todo lo que hay en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestro ser, donde ya no somos nosotros quienes vamos a vivir para sí mismos, sino que vamos a ser esas personas que vamos a vivir al servicio de los demás, al servicio de la comunidad, al servicio de quienes nos rodean, de quienes están en nuestro alrededor. Y en medio de nuestra misión, en medio de nuestro transcurrir del tiempo, obviamente se nos van a presentar dificultades, problemas, bajas de fe, pero con la ayuda del Espíritu Santo, que es el que lo recibimos en el bautismo, con ayuda de Él y por medio de Él, nosotros vamos a poder superar cada una de estas dificultades, demostrándonos a nosotros mismos la voluntad y la capacidad que Dios ha realizado en nosotros. Asimismo, como Jesús hizo la multiplicación de los panes, esto lo podemos ver desde el Evangelio desde un enfoque material, pero yo lo quiero llevar a cabo como desde algo espiritual, porque Dios es el que nos alimenta a nosotros, a todos nosotros los que estamos acá, de una forma espiritual, por medio de la palabra, de la oración, cuando interiorizamos la palabra, cuando vamos a la Sagrada Eucaristía. Ahí nosotros nos alimentamos del Espíritu de Dios, y así es como nosotros podemos llevar a cabo nuestra misión. Pero algo muy importante que debemos tener en cuenta en el momento en el que nosotros vamos a practicar nuestra misión, la vamos a llevar a cabo, y es que nosotros debemos ser como somos, no mostrar caras ni máscaras, sino ser como realmente somos, nuestra misma actitud, nuestra auténtica personalidad. Esa es la que debemos mostrar, acompañada también de una humildad, de una sencillez, al igual que como Jesús lo hizo, porque Jesús en el proceso, mientras curaba y sacaba demonios, Él le decía a aquellos que sanaban: no digáis que fui yo. Eso lo dice hasta el capítulo 8 del Evangelio. De ahí para allá, en adelante, hasta el 16, le dice: ve y comenta lo que ha sucedido. ¿Por qué sucede estos dos cambios?
porque Jesús se ha mostrado humilde hasta cierto punto de su historia en el que ya se empieza a revelar como Hijo de Dios, ya se hace de una forma más pública. Asimismo, nosotros estamos llamados a seguir esos pasos, vivir dentro de nuestra humildad, no llenarnos de ego ni de aspectos que puedan achantar o aplacar a las demás personas por nuestros logros, sino manejar una humildad, esa humildad que es muy importante. También nos muestra a no ser tampoco discriminatorios, porque Jesús compartió la mesa con los de alta sociedad en ese entonces y con los pecadores. Ahí nos lleva a que Jesús le llega el mensaje a todos. Él no deja exento a ninguno. Así nosotros mismos debemos de ser. Y por nuestras creencias o por nuestro creer y por esta conciencia que nos ha creado la sociedad, de pronto discriminamos a personas que no tienen su mejor físico, o aquellas personas que tienen dificultades mentales, académicas, bueno, en fin, o que no son de nuestro parecer, o que creemos que no son como de nuestro compacto, como de nuestra misma sociedad, por así decirlo. Entonces, lo importante para nosotros sentir esta vocación es dejarnos llevar por Él, es aceptar con docilidad y con amor, con fraternidad, ese llamado que Jesús nos hizo, poder cultivar esa semilla que Él plantó desde nosotros, desde ese instante en el que nos llamó, poderla cultivar en nuestros corazones, en un terreno fértil, no en terrenos pedregosos ni en medio de los pecados, en este caso sería en medio de la maleza, porque tarde o temprano esa maleza o ese terreno pedregoso no va a dejar que esa semilla de fruto que crezca, que sobresalga sobre las demás, sino que dentro del medio de ese terreno fértil, que ojalá seamos nosotros y que empecemos de pronto a cambiar nuestras malas actitudes para que este dé fruto, se logra con la palabra, con la oración, con la lectura de la Sagrada Biblia, la cual nos enseña cómo vivir, nos da grandes mensajes, grandes enseñanzas. Y esto, hermanos, es algo muy mínimo en lo cual podemos encontrar en esta Biblia. También la vocación para mí fue un llamado instantáneo, fue momentáneo, como le puede suceder también a usted, que fue de repente, no lo teníamos planeado en algún momento de nuestras vidas, pero Jesús nos iluminó, Él fue el que nos escogió, y lo único que nos queda es donarnos a Él, como ya lo dije anteriormente, entregarnos, para que de alguna u otra manera nosotros seamos instrumentos de Él en medio de esa historia de salvación que nos ha correspondido, en medio de esa pequeña etapa de tiempo, en medio de nuestro vivir, para que podamos, entre otras palabras, ser otros Cristos, otras personas que puedan ser bases y guías para quienes lo necesiten. Y con esto me despido, queridos amigos, compañeros que me están viendo.